tema de nuestro proyecto es alimentación de piezas a un autómata giratorio. Esquema y explicación del proceso. Esquema. Tenemos los siguientes elementos. 1. Cargador de piezas cilíndricas. 2. Piezas de embruto. 3. Cilindro neumático. 4. Sistema de 4 articulaciones. 5. Plano inclinado de salida. 6. Pieza codada. 7. Cilindro neumático para la función de alimentación de piezas. 8. Mandril. 9. Carro de la herramienta. 10. Alimentador. 11. Elemento de recogida de piezas. 12. Articulación. 13. Palanca acodada. En el esquema se muestra una solución para la alimentación de piezas redondas a un autómata giratorio y la posterior retirada de dichas piezas. Tenemos la pieza en bruto que va a deslizarse por el cargador, que en la superficie consta de 2 cilindros, los cuales se van a accionar para que la pieza baje en forma secuenciada hasta un elemento en forma de V, que se encarga de recoger una pieza del cargador y de elevarla hasta quedar centrada a la altura del mandil. A continuación, un empujador la desplaza para introducirla en el mandril. Una vez concluida la operación de mecanizado, la pieza cae en una bandeja que mediante un movimiento basculante la entrega a un plano inclinado. Todo el sistema de alimentación y recogida de piezas está montada sobre una placa. Selección de cilindros. Para la selección de los cilindros nos basamos en los actuadores neumáticos que encontramos en los catálogos de Festo. En la función de alimentación de piezas requerimos de 2 cilindros. Se seleccionó el cilindro DSN, que está disponible de 8 hasta 25 milímetros de diámetro y la carrera de 10 hasta 500 milímetros. En la hoja de datos del catálogo de Festo tenemos el diámetro del émbolo y sus respectivas fuerzas. Para el proceso se escogió los cilindros normalizados DSN con las siguientes características. Función de doble efecto. Diámetro del émbolo 25 milímetros. Carrera 160 milímetros. La carrera se escogió según las dimensiones de la máquina. Amortiguación por topes elásticos, placas a ambos lados. Sin detección de posiciones. La fuerza teórica de avance 295 newtons. Fuerza teórica de retroceso 247 newtons. Para el movimiento de los mecanismos requerimos de 2 cilindros. Se seleccionó el cilindro DSVG. Existen disponibles desde 32 hasta 125 milímetros de diámetro y carrera desde 1 milímetro hasta 2800 milímetros. Para el proceso se escogió 2 cilindros normalizados DSVG con las siguientes características. Función de doble efecto. Diámetro del émbolo 63 milímetros. Carrera 320 milímetros. Amortiguación por topes elásticos, placas de ambos lados. Sin detección de posiciones. Fuerza teórica de avance de 1870 newtons. Fuerza teórica de retroceso 1682 newtons. Simulación en Automation Studio. A continuación tenemos la simulación en el programa Automation Studio, donde podemos observar el PLC de alimentación de piezas y el sistema neumático del alimentador de piezas. Los elementos que vamos a utilizar para la simulación son entradas, salidas, solenoides, contactos normalmente abiertos, pulsadores normalmente abiertos, una fuente de alimentación de 24 voltios, cable eléctrico, una fuente de alimentación L1 con su respectivo neutro, contactos abiertos, enclavamientos de salida OTL, enclavamientos de salida OTU. Tenemos 5 relés y sus respectivos temporizadores para la respectiva actuación de cada cilindro. En el sistema neumático encontramos 4 válvulas 5.2 con retorno de muelle, 4 cilindros doble efecto, un motor monofásico con sus respectivas fuentes de alimentación. Vamos a encender nuestro PLC para así hacerle funcionar al sistema neumático.
el cilindro A se encuentra cerrado, por lo que va a abrirse. El cilindro B va a cerrarse, al mismo tiempo se va a volver a abrir. El cilindro C va a abrirse y se cierra. Al momento que se cierra, se va a encender el mandril o un motor durante un cierto tiempo. Se apaga el mismo y se va a abrir el cilindro D, para posteriormente volver a su posición tanto el cilindro A como el cilindro B. Simulación en SolidWorks. Aquí les presento la simulación en SolidWorks. Como podemos observar, el cilindro A se encuentra cerrado mientras que el cilindro B se encuentra abierto, para no dejar pasar las piezas. Cuando comienza el proceso, el cilindro A se abre dejando las demás piezas retenidas para que el cilindro B se cierre y dejar pasar hacia un elemento en forma de B que se encarga de recoger las piezas del cargador y elevarlas mediante un cilindro C hasta quedar centrada a la altura del mandril. A continuación, un empujador la desplaza para introducirla en el mandril y una vez concluida la operación de mecanizado, la pieza cae en una bandeja que mediante un movimiento basculante del cilindro D la entrega a un plano inclinado. Todo el sistema de alimentación y recogida de piezas está montado sobre una placa que por su parte puede montarse sobre una superficie adecuada de una máquina y herramientas.